leyendo la Biblia en Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Para que sea más juvenil y sea más entendible. En Marcos 2, del 13 al 17. Ahí vamos, chavos. Ahí va. Un día vamos a terminar de leer toda la Biblia. Amén. A eso venimos a la iglesia, a leer la Biblia, a estudiar de Dios, a amar a Dios. Amén. Ok, perfecto. Si quieres abrir tu Biblia en Marcos 2, del 13 al 17. Ya oré ahorita antes de todo. Si no lo escuchaste, pues ya oré. Entonces, Marcos 2, del 13 al 17. Si no traes Biblia o es la primera vez que vienes, está en las pantallas. Así que dice así. Entonces Jesús salió de nuevo a la orilla del lago y enseñó a las multitudes que se acercaban a él. Mientras caminaba, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Este Leví, aquí esto no dice idea, pero este Leví viene siendo Mateo. ¿Alguien conoce a Mateo? No, el hijo de Daniel, ¿verdad? Mateo, el primer evangelio se llama Mateo. Es el llamado de Mateo, ¿verdad? Era de los apóstoles de Cristo Jesús, ¿sí? Y dice, y entonces estaba Leví, ¿sí? Hijo de Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos, y le dijo Jesús, sígueme y sé mi discípulo. Y entonces Leví se levantó y lo siguió. Número 15. Más tarde Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores, ¿de qué? De mala fama, así algunos de aquí. Bueno, y había mucha de esa clase de gente entre los seguidores de Cristo Jesús, ¿sí? Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros, ¿qué dice? Pecadores, preguntaron a los discípulos, ¿por qué come con semejante, ¿qué dice? Escoria. O sea, imagínate el pensamiento de estas personas que se supone que eran los teólogos del tiempo, que se supone que eran los que estudiaban la palabra de Dios. Si tú te dices ser ministro o ser un líder de la palabra de Dios y de tu boca sale que otra persona es una escoria o que una persona es un tonto o que una persona es un menso, significa que no has entendido nada de la palabra de Dios, nada del amor de Dios, ¿sí? Tienes que tener cuidado qué es lo que sale de tu boca, si sale bendición o sale maldición. Así que vamos a seguir leyendo. Cuando los maestros ¿por qué come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Entonces, primero que nada, Jesús estaba predicando el evangelio. Acuérdense, la semana pasada vimos que Jesucristo estaba en una casa, todo el mundo se le juntó y luego viene y de arriba 4 personas bajaron a una persona paralítica, ¿verdad? Un saludo a la que tiene un pie chueco ahí, a esta Cristal que trae un pie así, ¿verdad? Sí, un saludo para Cristal. Y venían y Jesús viene y sana un paralítico y se revela como Dios, ¿verdad? Dice, ¿por qué esta persona viene y sana a un paralítico? Y cuando antes de sanarlo, sí, todos esperaban el milagro, ¿verdad? Y antes de sanarlo le dice, tus pecados te son perdonados. Y todos así como que, pues sí, ¿verdad? Pero no ves que está paralítico, levántalo. Pero ¿qué es más importante? ¿Que te perdonen tus pecados o que te sanen tus deudas? ¿Qué es más importante? ¿Que sean perdonados tus pecados o que te sanes de alguna enfermedad? Porque la enfermedad, ¿qué es lo único que te puede hacer? Pues matarte y te vas al cielo. Pero imagínate, hay gente que es sanada de una enfermedad, pero nunca es sanada de sus pecados. ¿Me va a entender? Hay gente que ha venido a la iglesia y por su enfermedad
que tienen cáncer o algo así, se han quedado 3, 4 años. Y el día que lo sanan es el día que se van de la iglesia. Porque nunca recibieron el perdón del Señor. Y el Señor puede usar a cualquier persona. El Señor puede usar a gente aún inconversa, aún que no conozcan bien de la palabra de Dios, aún alguien nuevo en las cosas del Señor. Pueden llegar y orar por ti y ser sanado. Las mamás, aunque no sean cristianas, oran mucho más de lo que nosotros oramos. Ahí están, ore y rezando, ¿verdad? Pues sus hijos y ahí hincadas y de todo. Porque cuando hay una enfermedad, cuando algo pasa, los ateos se vuelven cristianos, ¿me explico? Sí, los ateos van y doblan la rodilla porque saben que hay un sanador y hay un rey de reyes. Si tú no crees muy bien en las cosas del Señor, el día que tengas necesidad, estoy seguro que te vas a hacer la persona más cristiana del mundo. Pero te voy a decir una cosa, no esperes ese momento para reconocer a Cristo Jesús. Reconócelo desde ahorita. Reconócelo desde ahorita, porque el día que llegue ese momento, tú vas a tener poder en tu boca para poder sanar o para poder ser sanado. Amén. Entonces, primero que nada, quiero explicarte. ¿Alguna vez te ha pasado que escuchas algo o lees la Biblia y empieza Dios a hablarte un chorro y todo el día te quedas con ese pensamiento y de repente te das cuenta que lo que leíste lo leíste mal? ¿Nunca les ha pasado? O que escuchas una canción y que te habla un chorro esa canción o la sientes así bien machín y todo, y te das cuenta que es como el teléfono descompuesto del Señor. La canción no decía eso. A lo mejor, no, bueno, a mí me pasó una vez, cuando recién estaba convertido, estaba yo y escuché una canción. ¿Sí han escuchado la de quiero volver a empezar con un corazón rendido, como al principio te conocí? Recupera, ¿sí? Y yo escuchaba esa canción y después dice una parte, cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Sí, era regresar al momento en que conocí a Cristo y todo eso. Pues bueno, yo la malinterpreté toda y decía, cuando mi deseo no era vivir toda mi vida para ti. Eso fue lo que yo escuché. Pues no crees que estuve toda una noche llorando. Yo no te quería servir, Señor. Yo no sabía que me ibas a llamar. Y empecé llorando. Y yo, gracias, Padre. Cuando mi deseo no era vivir toda mi vida. Y yo la canté. Y un día que voy, y yo, no, hombre, una rolita bien chida. Estaba platicando ahí con el raza de la iglesia. Y de repente le digo, la que dice, esa parte, cuando mi deseo no era vivir. Y una chava me dice, ay, ¿qué te pasa? Eso no dice. Y se empezó a burlar de mí bien gacho. Y yo, pero sí dice, es que no se entiende bien, porque está en vivo la rola, en vivo no se entiende nada. Y yo así como que, no, hombre, pues me agüité todo, ¿verdad? Pero bueno, pues me ministró el Señor. Y muchas veces he leído la Biblia y yo, ay, una revelación nueva de parte del Señor. Como que el Señor es un teléfono descompuesto de Él. A veces escuchamos una cosa o a veces, digamos, Steffi se burla mucho de mí, aunque no, ahorita que estás aquí atrás de mí, porque escucha, mi amor, escucha, y me pone un podcast de que cristiano y empieza y están hablando y me dice, ¿sí le entiendes, mi amor? Y yo, sí, está diciendo que cuando salió de una de estas, y yo empiezo a decirle y me dice, no manches, no entiendes nada de inglés. Y yo así como que, pues sí dice eso. Y luego ella me dice algo así, no, dijo eso, porque ella sí habla inglés bien, ¿verdad? Dice esto, y yo, es lo mismo, está parecido, pero eso es como pero a mí el Señor me ministró, el Señor ya me habló, el Señor ya me llamó, ¿sí me explico? Pero eso mismo le pasó a Mateo. Mateo, le vi y Mateo, cuando esté leyendo la Biblia, le vi en el Nuevo Testamento, en los evangelios se refiere a Mateo, el seguidor de Cristo, el apóstol, ¿sí? Entonces Mateo no quería seguir al Señor. Más o menos así es la historia. Ningún seguidor de Cristo,
escúchame, ningún seguidor de Cristo está buscando seguir al Señor. Yo nunca busqué seguir al Señor. Ninguna persona tiene tiempo para seguir al Señor. ¿Sí sabías eso? Tu vida está hecha para no seguir al Señor. Tienes trabajo y sales a las 5, a las 6, a las 7. No hay tiempo para la iglesia, no hay tiempo para leer, no hay tiempo para orar, no hay tiempo. Los domingos quieres descansar, no hay tiempo. El mundo no está hecho para seguir a Cristo, pero el seguidor de Cristo sigue a Cristo a pesar de cualquier cosa. Me da gusto mi amigo nuevo. ¿Cómo te llamas? Freddy. Freddy me dijo, mañana tengo trabajo y aquí está. A ver si no lo corre, nada, te creas. Aquí está Freddy. Y me da mucho gusto porque él, aunque el mundo o su vida natural le dice, tienes que ir a trabajar, él dice, voy a hacer todo lo posible. Dios te ayuda para venir a escuchar la palabra del Señor, porque es mucho más importante, ¿sí? No hay nadie que quiera dejar de ser el rey de su vida para que venga Cristo Jesús a reinar en su vida. ¿Entiendes? No hay nadie que quiera. Tú eres el rey de tu vida. Cuando tú no eres seguidor de Cristo, tú eres el rey de tu vida. Pero cuando eres seguidor de Cristo, hay un nuevo rey en tu vida. Amén. Entonces, Leví, Mateo, era cobrador de impuestos, ¿sí? Y si nos vamos, cobrador de impuestos era el cobrador de las taxas, ¿verdad? Si no entiendes, porque hay gente que no entiende muy bien el español. Era el cobrador de las taxas, pero era como un cobrador de taxas en aquel tiempo, estilo mexicano, o estilo como un federal de caminos mexicano, ¿sí? Para que sepas más o menos cómo era un cobrador de impuestos. El oficio que tenía Mateo era como un policía mexicano. Vas manejando, o guatemalteco, no, porque ya hay 3 de Guatemala los dos. Sí, 3 guatemaltecos. ¿Alguien más de Guatemala? 3 guatemaltecos hasta ahorita. Y voy manejando así en México, ¿verdad? Y luego me faltaba una luz de enfrente y luego orilla a la orilla y ya viene. ¿Qué pasó, muchacho? A ver su credencial, su licencia, y ya le saco mi licencia. Ay, discúlpeme, oficial. Híjole. No, hombre. De Texas, ¿verdad? No, pues le voy a tener que quitar el vehículo. Y yo, pues no, ¿verdad? Y luego, pues ¿cómo lo hacemos, muchacho? ¿Sí me explico? Así eran los cobradores de impuestos. Tú ibas, pagabas tu impuesto y ellos abusaban de ti. Y te decían, ¿cómo lo hacemos, muchacho? Híjole, vas a perder tu casa. ¿Cómo le hacemos? Y te cobraban lo que querían. ¿Sabes? Mateo era odiado por su pueblo. Mateo era detestable. De hecho, el pueblo judío, o sea, es como si fuera de la iglesia. Mateo, si estuviera en la iglesia, ¿qué crees que sería? Nadie lo querría en la iglesia. De hecho, el pueblo de Dios no lo aceptaba. De hecho, el pueblo de Dios llegaba a insultarlo. De hecho, el pueblo de Dios llegaba a molestarse con él, ¿sí? Entonces, para decirte cómo sería más o menos Mateo. Mateo sería como un narcotraficante de estos tiempos, que sabes que está haciendo mal, que sabes que está robando, que sabes que está haciendo las cosas equivocadas, ¿sí? ¿Qué necesidades crees tú que tenía Mateo? Primero te voy a decir las cosas buenas de las necesidades que Mateo podría haber llevado a tener. ¿Tenía dinero? ¿Tenía comida? ¿Cuántos de aquí? ¿Tenía AirPods? ¿Tenía unos buenos tenis? ¿Unos Jordan? ¿Unos Nike? ¿Nike o Nike? Nike. ¿Tenía buena ropa? Un Gucci aquí. Pero las cosas malas, fíjate, podría llegar a ser golpeado, podría ser escupido por las personas, podría tener o recibir una ofensa diaria, podría ser que sus papás ya nunca le hubieran hablado en su vida. ¿Por qué?
por hacerse cobrador de impuestos. ¿Sí? Podría ser que su única relación con mujeres, o a lo mejor tenía esposa o algo así, a lo mejor lo dejó, pero su única relación con mujeres, ¿cómo crees que era? Lo más seguro es que haya sido con prostitutas, porque nadie del pueblo de él lo quería. Tal vez hubiera tenido adicciones hacia el alcohol. Y te voy a decir algo, no es tan distinto como en estos tiempos. La gente es rechazada, la gente tiene adicciones, la gente tiene amor al dinero. Tenemos todo, pero a la vez no tenemos nada. ¿Voy a entender? Entonces, Jesús, el llamado de Cristo Jesús es irresistible. Y te voy a decir, escuchó la voz del Creador que le dijo, ven y sígueme. Y mi anhelo más grande es que ustedes puedan escuchar esa voz alguna vez en su vida. ¿Me puedes ayudar tantito con el piano, güey? Iba a tocar yo, pero me quiero ahora que me ayudes. Es que cambié de opinión. Pero ahorita voy a tocar, pero me ayudas ahorita. Es que ahorita estás tocando bien bonito y bueno, todo lo haces bonito. Que la amo, es mi esposa. Envidiosos. Solteros envidiosos. Y yo me identifico mucho con Mateo en mi vida antes de conocer a Cristo. ¿Sabes cuál era mi sueño? Acá entre nos, ¿sabes cuál era mi sueño? Vender piratería. Imagínate. Un día fui a Belice, allá, es por Guatemala, no, ya estoy bien mal. Allá. ¿Sí? ¿Está por allá? Sí. Fui a Belice y encontré bolsas clones. ¿Alguien las conoce, las bolsas clones? La que llegan aquí a la iglesia con la Louis Vuitton, Louis Perron, no sé, con la Fushi. Bueno, con los Mike, en vez de Nike. Los Mike, no, Miami, no, Mike. Mira, son marca Pumba. Y ay, sentí bien bonito. Y luego, estaban muy serios. Y luego, y compraba las bolsas en $10, imagínate. Y a que no sabes en cuánto ahí tengo. Ahí tengo, ahorita saliendo, voy a poner mi mercadito. No, y me las compraban en $70. Y mi sueño de toda mi vida era ir a Belice y traerme camiones. Y luego puse negocio y empecé a vender motos, pero empecé a ganarle más dinero. Y luego de que vendía motos, empecé a evadir impuestos. Empecé a dejar de pagar impuestos. Empecé a tener una vida tan, se podría decir, depravada, con una moral tan baja que no pueden a lo mejor entender ustedes, o a lo mejor no me creen. Pero si algo te puedo decir es que 1 Corintios 1, 27 al 28, a lo mejor te puedes identificar con esto y dice, en cambio, Dios eligió de lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Y Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Para hacértelo más sencillo, cuando dicen,
¿por qué se juntan con esa escoria? Esa escoria era yo. Esa escoria era yo. Porque si algo te voy a decir y si algo te puedo confesar, es que no sé por qué Dios es tan chistoso, pero si hay un buen ministro, si hay alguien que Dios usa más, es muchas veces lo más vil y menospreciado del mundo para humillar a los que se creen muy sabios. Siempre que veas un buen siervo de Dios, normalmente es el hombre más pecador del mundo. Bueno, fue el hombre más pecador del mundo. Porque donde abunda el pecado, la gracia sobreabunda. La gracia es el perdón, es el regalo inmerecido del Señor. Un día el Señor, y Steffi no me va a dejar mentir, fuimos a México, me encontré una amiga de antes, ahí, ay, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Ay, ¿qué onda? Rino, me decían Rino, por rinoceronte, así me decían. ¿Qué onda, Rino? ¿Cómo andas? Y yo, no, aquí con mi bolsa Gucci, Fushi. ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Y le digo, bien. Y me dice, ¿quién te iba a ver con 2 hijos? Pensamos que ibas a ser el último en casarte. Y me dice, ¿qué antídoto usaste? ¿Qué pócima te metes o qué? Y le dije, ¿no te dije? Conocí a Cristo Jesús. ¿Sí o no le dije eso? Y luego me dice, pues si me invitaste a la iglesia y fui. Y yo, ay, qué buena. La había invitado a ese chorro. Pero ¿sabes qué? Dios es tan chistoso, porque muchas veces la persona que más odias, muchas veces es la persona que Dios quiere salvar. La persona que más te cae mal, muchas veces es la persona que Dios quiere salvar en tu vida. La persona más nefasta, la persona más mensa, es la que Cristo va a salvar para humillar a los sabios. Y Cristo fue con esta persona y le dijo, ven y sígueme. Sígueme y sé mi discípulo. Y sabes, esa voz particular del Señor que se pone dentro de ti es una voz impresionante, pero es una voz que no debes de ignorar cuando Dios te está llamando. Cristo Jesús hace un llamado, y quiero referirme en 1 Samuel 3 de 4 al 10 para hablar de cómo es el llamado un poco de Dios. De pronto el Señor llamó a Samuel. Sí, respondió Samuel, ¿qué quiere? Se levantó y corrió hacia donde estaba Elí. Elí era el sacerdote. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Era el sacerdote y le decía, ¿qué quieres? Y luego le dice, aquí estoy, ¿me llamó usted? Y Elí le dice, yo no te llamé, vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar y luego el Señor volvió a llamar y le dice, Samuel. Y nuevamente Samuel se va y se levanta y va con Elí, con el sacerdote, y le dice, aquí estoy, ¿me llamó usted? Y le dice, yo no te llamé, hijo mío. Respondió Elí, vuelve a la cama. Número 7, Samuel todavía no conocía al Señor. ¿Samuel todavía qué? No conocía al Señor. Dios le estaba hablando a Samuel. Samuel estaba chico, estaba acostado y le decía, Samuel. Y luego Samuel todavía no conocía al Señor porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Así que el Señor llamó por tercera vez, y una vez más Samuel fue y se levantó y fue a donde estaba Elí y le dice, aquí estoy, ¿me llamó usted? Y en ese momento Elí se dio cuenta que el Señor estaba llamando al niño. Entonces dijo a Samuel, ve y acuéstate de nuevo, y si alguien vuelve a llamarte, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama, y el Señor vino y llamó igual que antes, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. Y creo que hay gente aquí que está sintiendo un llamado del Señor.
No me refiero a un llamado a ser apóstol, a ser profeta, porque eso lo vas a hacer. Vas a ser, va a haber pastores, va a haber apóstoles, va a haber profetas, va a haber maestros. Pero el primer paso dice: sígueme y sé mi discípulo. Ser discípulo es tener disciplina. Ser discípulo es dejar tu vida atrás. Ser discípulo tiene que ver con un rey, y ese rey no eres tú. Ese rey se llama Cristo Jesús. Y mi pregunta es: ¿qué concepto tienes de ti mismo? ¿Qué concepto tienes de ti mismo que no te deja responder al llamado de Dios? Yo creo que hay gente que Dios le está llamando. No sé si eres tú, no sé quién sea, pero cuando el Señor habla, empieza a ver claro. Empieza tu atmósfera a cambiar. Un día mi atmósfera empezó a cambiar y el Señor empezó a llamar y me dijo: Emanuel, es tiempo de que cambies. Así que cierra tus ojos y vamos a terminar este momento. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu bendición, Señor, tan grande de estar aquí, Señor. Y que hay gente que está siendo llamada, Señor. Está siendo llamada en tu presencia, Señor. Si tú sientes que el Señor te está llamando, creo que es un buen momento para ponerte de pie nada más. No te voy a pasar al frente ni nada, pero ponte de pie. Y vamos a adorar al Señor. Que yo creo que el Señor está llamando a algunos. No sé tocar muy bien el piano. Si me le puedes poner una voz de Luis Miguel, por favor. Padre, gracias.